presenta Punto de Encuentro. Principios para relaciones saludables. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo aquí en Punto de Encuentro. Estamos hablando de los principios de reino que permiten que una nación sea formada, y esto empieza desde el núcleo de esa nación, que es la familia. Ahora, una familia no va a funcionar correctamente si no vive o no sana las relaciones para disfrutar de relaciones saludables. Y la única manera de vivir y disfrutar de relaciones saludables es si lo hacemos como Dios dijo, o sea, bajo sus principios. Y eso es lo que estamos viendo, principios del reino para relaciones saludables que nos permitan construir la familia, la nación que Dios planeó desde un principio. Les damos la bienvenida hoy. Vamos a hablar de un tema muy interesante y es el orden de Dios. No hay bendición donde no hay orden. Y tal vez desde ya el Señor te está hablando. Este tema no es nuevo, lo vimos también en la serie pasada, en la primera serie de principios de reino para relaciones saludables, pero vamos a volverlo a ver en esta ocasión, porque no hay manera de construir una nación sin orden. En el desorden, en el caos, no se puede establecer el reino de los cielos en la tierra. Entonces, quiero que te quede esto muy claro. Dios no bendice el desorden. Y tal vez, como dije ahorita, ya está siendo ministrado, porque tú tal vez estás clamando a Dios por algo, por más provisión financiera, por una casa más grande, por un mejor trabajo, yo qué sé, por algo más. Pero si tú entiendes el tema de hoy, Dios no bendice el desorden. No te va a dar una casa más grande si la que tienes la mantienes en desorden. No te va a dar mayor dinero o mayor administración, un negocio más grande o más influencia económica, si no tienes orden con lo poco que te ganas ahora o con lo mucho que te ganas ahora. Dios solo bendice el orden. Principios que hemos hablado en otras ocasiones, es bueno retomarlos hoy. Dios es un Dios, no que no sea compasivo, no que no nos ame, pero no es un Dios que se deja mover por las emociones o por los sentimientos. Entonces, la necesidad no es algo que mueva la mano de Dios. Eso es bastante claro. Dios sabe hasta dónde nosotros aguantamos. Por eso la Biblia dice que Él nunca nos dará una prueba mayor de la que podemos soportar. Entonces, cada prueba o cada vez que estamos en la prueba, en el desierto, Él tiene un objetivo y es llevarnos a poner en orden. Y tener orden no es otra cosa que alinearnos con lo que Él dice. Escuché alguna vez una analogía que quiero compartirles, y es que Dios, Jesucristo, es esa plomada. La palabra de Dios es la plomada. La plomada es esa línea invisible que Dios formó a través de la ley de la gravedad, en la que si tú colocas un peso en un cordel, en una cuerda, y lo pones en cualquier lugar, la línea que te da es la línea más recta que hay en el universo. Es la línea que Dios formó, ese es el punto de referencia. Y bajo ese principio de plomada se construyen edificios, se construye todo lo que está construido, porque es la línea más recta y Dios fue el que la creó. Entonces, la plomada, la línea más recta que existe es Cristo mismo, la palabra de Dios. Entonces, estar en orden no es lo que tú o yo, tu papá o tu amigo, tu vecino, tu esposo, tu esposa consideren que es orden. Es estar alineados completamente con esa plomada, con ese punto de referencia que es la palabra de Dios. Ahí es donde está la bendición. Por eso, si tú vas a Deuteronomio capítulo 28, todo el capítulo te habla de lo mismo, de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia. Pero básicamente es, si tú haces las cosas en el orden de Dios, obtendrás todo lo que Dios promete. Así que nuestro énfasis, nuestro esfuerzo debería ser por vivir en ese orden. Ahora, retomando lo que hemos hablado las semanas anteriores, empezamos hablando de unidad, del poder del uno, de ser uno en Él. Ya no dos, ya no un grupo, ya no una congregación llena de gente, sino uno en Él. Que al pasar o tener tiempo de intimidad con Él, Él pone su sentir, sus pensamientos, sus deseos en nuestros corazones, en nosotros mismos, su espíritu en nosotros, y entonces todos caminamos en pos de lo mismo conforme a Él lo ha diseñado. Ese ser uno con Él nos lleva a disfrutar de su paternidad, del amor, de la cobertura, de la provisión, del cuidado, de la guianza, de la dirección.
de un padre amoroso. Y entonces en esa calidad de hijos nosotros vivimos la libertad que anhela la creación para salir de la esclavitud a que ha sido sometida. Entonces en esa libertad, la libertad de los hijos de Dios, ¿qué se debe manifestar? El orden. Y a veces no la agarramos porque a veces por aquellas corrupciones que han venido por generaciones en nuestras vidas, entendemos libertad con desorden. Libertad es hacer lo que me dé la gana, cuando me dé la gana y de la manera que me dé la gana. Y eso nos lleva a un caos. Entonces, por eso, después de haber visto la semana pasada este principio de reino para construir familias saludables, naciones saludables, que fue el de la libertad, tenemos que hablar, deliberadamente tenemos que hablar hoy del orden. Porque la libertad no es desorden. La libertad no es que hagas lo que quieras cuando quieras. Es que lo hagas en orden. La libertad no es que hagas lo que te dé la gana, como te dé la gana. No, hay un diseño de Dios para cada cosa y eso es orden. Alinearnos al diseño de Dios para todas las áreas de tu vida, para todas las áreas del acontecer humano. Hay un diseño de Dios para cada cosa. Entonces, evaluemos principios del orden. Primer capítulo de la Biblia, Génesis. Empieza la Biblia, la palabra de Dios empieza hablando de desorden. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Y entonces vino Dios, el Espíritu de Dios se manifiesta y lo primero que empieza a hacer no dice, bueno, en este desorden vamos a crear animales, vamos a crear aves, vamos a crear el hombre, vamos a crear árboles, vamos a producir fruto. No, no, no. Dice, vamos a poner orden primero. Y empieza a poner cada cosa en su lugar, en su tiempo, en su momento, a acomodar todo conforme al diseño. Y entonces, primero que hace es, tengo que separar luz de tinieblas, entonces crea la luz separa las tinieblas. Tengo que separar las aguas de arriba con las de abajo y crea el firmamento y crea las aguas de abajo. Luego dice, tengo que poner lo seco de lo mojado, entonces manda las aguas para un lado, lo seco para el otro y crea las tierras, la tierra y los mares. Y así cada cosa. Y luego, en todo lo que él fue ordenando, empieza a manifestarse la naturaleza de Dios. Y es vida abundante. Si tú analizas ese principio, si empiezas a identificarte con la naturaleza de tu Padre, entenderás que antes de él bendecirte, antes de él abundarte en cualquier cosa, primero quiere ordenarte y luego sí, prosperarte. Estoy hablando en todas las áreas. Dios no va a construir una nación con gente desordenada. Porque entonces esa nación no manifestaría la naturaleza de Dios, un Dios de orden. Manifestaría un caos, un desorden, que no es la naturaleza del Padre Celestial. Entonces no hay bendición donde no hay orden. Para ser bendecidos, primero tenemos que ser ordenados. Así que ahí empezamos a entender el propósito de los desiertos, de las aflicciones. Cuando Dios, más adelante, el libro de Éxodo, Dios da promesas, desde Génesis da promesas de, a través de una familia, crear una nación, una gran nación. Esa promesa sigue vigente hasta el día de hoy para ti y para mí. Entonces, empieza con Abraham, con su descendencia, que es Isaac, con la descendencia de Isaac, Jacob, con la descendencia de Jacob, sus 12 hijos, las 12 tribus, sus nietos. Y con esta nación, y con estos hijos, con esta familia, forma una gran nación, la nación de Israel. Pero esa nación cae en esclavitud. Y el Señor las liberta de esa esclavitud con maravillas, con prodigios, con señales, y los lleva, y les dice, los liberto para llevarlos a la tierra, que se apropien del territorio que yo les prometí. Desde Génesis capítulo 1, verso 28, el Señor está hablando de que la tierra es tu herencia y la mía. Está hablando de que nos creó a los seres humanos, varón y hembra, hombre y mujer, y nos bendijo para que reprodujéramos, multiplicáramos y llenáramos la tierra de su imagen y entonces la gobernáramos. Tu herencia y la mía es la tierra entera. Así que esa es nuestra tierra prometida. La tierra es nuestra promesa. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es una semblanza de las cosas que habrían por venir. Entonces, a ese pueblo, a esa nación que él todavía está formando contigo y conmigo, le dice, les voy a dar esta tierra prometida.
Y la pregunta de todos, que todos nos hemos hecho cuando hemos leído estos pasajes es, ¿y si era la promesa? ¿Y si Él los libertó para darle la tierra prometida? ¿Por qué los pasó por un desierto? Una pregunta que he escuchado muchas veces es, pastor, ¿cuánto debió haber durado el desierto del pueblo de Israel? ¿11 meses? ¿Una semana? ¿Un año? ¿3 meses? En realidad, el desierto del pueblo de Israel duró lo que se demoraron en creerle a Dios y en entender que tenían que hacerlo todo como Él decía, para poder recibir la promesa que les había hecho. Ahora, si traemos eso a tu vida y a la mía, ¿cuánto tiempo tiene que durar tu desierto? El tiempo que te demores en entender que la tierra es tu herencia y que Dios te la ha prometido, pero que primero necesitas alinearte con Él, no con tu criterio, no con tu razonamiento, no con tu sistema de valores o de creencias, por buenos que creas que sean, sino con lo que Él dice. Entonces, el Señor dirá, ok, ahora sí, aprópiate del territorio. Yo ya lo he preparado para ti. Jesús dijo: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Equípate en naonline.ca. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV, y en nuestra página web naonline.ca. NA Online TV, un canal dedicado a traerte programación que edifique tu vida, donde encontrarás programas para toda la familia. Aquí en NA Online TV creemos que el cambio comienza contigo. No te lo pierdas, solo aquí en NA Online TV. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. Entonces, volvamos al tema del desierto. En el desierto es lo que nosotros conocemos como la aflicción, la prueba, el proceso. ¿Cuál es el objetivo de esa aflicción, de esa prueba, de ese desierto, de ese proceso? Es nada más y nada menos que conocer el diseño de Dios, alinearnos con ese diseño, ordenar, ser ordenados por Él. Ahí entra tu voluntad y la mía. Recuerdan que hablamos la semana pasada de libertad. Tú tienes la libertad de no hacerlo nunca, o tienes la libertad de decir, ok, Señor, yo decido, yo escojo alinearme a como tú lo digas. Eso es lo hermoso de la libertad, que la libertad Dios no te esclaviza a nada, por el contrario te da completo albedrío para que tú decidas. ¿Qué vas a decidir? No voy a seguir haciendo a mi manera, pero sácame de este desierto. Malas noticias, no va a pasar. A veces nosotros nos escapamos del desierto, pero sencillamente nos damos una vuelta y volvemos a entrar en uno más grande. Porque nunca vamos a ser pasados a recibir aquello que Dios nos prometió hasta que no seamos abiertos al entendimiento de lo que Él nos quería mostrar. ¿Qué es lo que Él quería ordenar en nuestras vidas? Entonces, cuando en medio del desierto, en vez de orar para que la aflicción pase, en vez de enfocarnos en que la aflicción no exista, nos enfocamos en entender cuál es el orden, el diseño de Dios para lo que quiere llevarnos a hacer en ese momento de nuestras vidas. Entonces, entre más rápido nos alineamos con eso, entre más nuestra oración no se enfoca en que la aflicción pase, sino en entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Ese es el secreto. Allí entonces somos ordenados conforme a su diseño. Somos alineados conforme a esa plomada que es Cristo Jesús. Y allí el Señor dice, ok, ahora vamos por la promesa. Tremendo el secreto. Ni siquiera es un secreto, pero tremenda la revelación que hay en el orden. Y vuelvo y te digo, qué importante que hoy esto no sea simplemente una enseñanza más, sino que tú empieces a aplicar todos estos principios, la unidad, buscar intimidad con Él,
disfrutar de su paternidad y reflejar su paternidad hacia otros. En la calidad de hijos, disfrutar de esa libertad que Él nos ha dado, que ganó para nosotros Jesucristo en la cruz. Y con esa libertad, escoger, elegir, vivir en su orden, en su diseño. Allí es donde está la bendición, la abundancia. El orden es en todo. Porque es que a veces tendemos a separar lo espiritual de lo material. No, es que el dinero es una cosa, las finanzas es una cosa, Dios es allá en la iglesia. No, no, no. Dios lo creó todo y Él es el dueño de todo. Así que Dios tiene un diseño en todo. Tú puedes anhelar ser prosperado, pero si no tienes orden para manejar un presupuesto, no después de que te gastas el dinero, sino esto es lo que me cuesta vivir, así es que lo voy a administrar. Si no tienes orden en hacer un plan de deudas, de pago de deudas, si no tienes orden en muchas cosas, pero quieres una bendición, pues el Señor dice, no, espérate, no, hasta que te ordenes. Y en lo espiritual es exactamente igual. Y quiero que me acompañen a una porción de la Biblia. Está en 1 Corintios capítulo 14, vamos a leer del verso 26 al 33, puede ser. Está hablando el apóstol Pablo y les dice, ahora bien, hagamos un resumen. 1 Corintios 14, verso 26. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos, los que hablan en lenguas, deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y luego hablar en lenguas a Dios en forma privada. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después del otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu. Son libres. El espíritu no los esclaviza. Y puede turnarse unos con otros. Pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Esta instrucción muy detallada de cómo comportarse en una reunión de iglesia viene como producto de una cantidad de desorden. En la iglesia de Corinto se manifestaba el Espíritu Santo de una manera poderosísima y en ninguna parte el apóstol Pablo reprende o dice que no era el Espíritu de Dios. En ninguna parte. Pero todo lo que habla durante el capítulo está diciendo es todo lo que hagan, háganlo en orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, ni siquiera que se manifiesten todos los milagros, que se manifiesten todas las señales, que haya profecía en abundancia, lenguas, todo lo que se quiera manifestar, que caiga polvo de oro del cielo, lo que tú quieras. Eso no va a traer ninguna bendición, a menos que se haga en orden, porque Dios es un Dios de orden. Así que vemos que el orden es importante en tu vida, en tus finanzas, en tu casa, en tu cuarto, en cómo manejas tu tiempo, en cómo manejas todo, absolutamente todo, y aún en cómo te comportas en tu vida cristiana. No es que yo quiero profetizar y profetizo dónde y cómo y cuando quiero. No, es que yo quiero orar ahorita y entonces lo voy a hacer a mi tiempo, a mi manera y como yo diga. No, es que yo tengo una revelación y entonces la voy a sacar adelante como yo diga, como yo quiera. No, hay un orden establecido y una nación, la nación de Dios, solo se podrá construir, edificar bajo ese orden. En el verso 40, 1 Corintios 14, 40 dice: pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Qué importante es entender este principio del orden que Dios quiere que tengamos en todas las áreas de la vida. ¿Te has puesto a pensar si alguno de los planetas, alguna de las estrellas, alguno de los satélites, que la luna en estos días le diera porque está aburrido de tanto orden?
No quiero seguir dando la vuelta igual, quiero ponerle un poco de diversión a mi vida, quiero hacerla un poco más emocionante, y decidiera girar al revés, o ya no estar así, sino así, ¿te imaginas qué pasaría? Los mares se desbordarían, todo se volvería loco. Si una estrella decidiera salirse de su curso, pues empezarían a estrellarse en unas con otras. Si el sol decidiera hacerlo en un día de estos a su manera y no a la que Dios le estableció, pues nos quemaríamos todos o nos congelaríamos todos. ¿Te imaginas si el mar un día, y ha pasado cuando un tsunami, decide salirse del orden? ¿Te imaginas cómo sería el universo de caótico? ¿Cómo sufriríamos todos si los elementos y la naturaleza mismas y los planetas se salieran del orden de Dios? Si solamente te alcanzas a hacer esa imagen, quiero que reflexiones en lo siguiente. ¿Será que las circunstancias difíciles en tu vida, tal vez las dificultades que puedas estar pasando, tal vez como familia, tal vez como pareja, tal vez con los hijos, tal vez en el trabajo, tal vez con los compañeros, tal vez en las finanzas, incluso en la salud, en tantas cosas, podría ser el resultado de no estar en el orden de Dios? ¿Podría ser? Hace poco me dieron un diagnóstico de diabetes. Y pude haber dicho, pero yo no entiendo, si yo le sirvo a Dios, ¿cómo es posible, Señor? Entre más me dedico a ti, mis hijos, mi familia consagrada a ti, ¿cómo me vas a castigar con una enfermedad? Pero cuando me pongo a hablar con el médico y con la nutricionista y me explican, no nombraron a Dios, pero ellos dijeron, el cuerpo humano es una máquina perfecta y fue diseñada para vivir por lo menos 100 años sin fallar. La Biblia nos dice que 120, pero bueno. Este doctor y esta nutricionista dijeron 120 años sin fallar. Pero ¿qué pasa? Que por el desorden, entonces en la alimentación, en la falta de ejercicio, en la rutina, en la vida que llevamos desde niños, pues lo que estaba diseñado para funcionar 100 años, en su caso, a los 40 y algo, ha empezado a parar de funcionar. Usted ya utilizó una máquina que estaba diseñada para funcionar 100 años, por el abuso y el desorden, la desgastó en mucho menos tiempo. Nos puede pasar con una motocicleta, con un automóvil. Si tú lo usas a extremos, si no le cambias aceite, si siempre lo llevas muy revolucionado, si haces muchas cosas, pues un auto que te puede durar sin ponerte problemas 5 años, por ejemplo, pues seguramente va a demandar una reparación mayor al año, a los 2 años, a los 6 meses. No porque esté malo, no porque sea de mala calidad, pero porque no hubo orden, no se manejó, no se administró conforme al manual que te fue entregado cuando lo compraste. Pues hasta la salud es el resultado de no vivir en el orden correcto de Dios. Por eso la Biblia dice, amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. En la medida que nosotros nos vamos alineando, nos vamos uniendo al Señor, vamos siendo más como Él, entonces todo se va poniendo en el orden correcto. Te invito a reflexionar en esto. Te invito a salir hoy de acá, de esta reunión, meditando en tus procesos, meditando en las dificultades que puedas estar pasando, entendiendo que si tienes un Padre amoroso, Él desea solamente lo que es bueno para ti. Su palabra nos enseña que Él tiene planes más grandes, mayores que los tuyos. Y son planes de bienestar, no de calamidad. Son planes para darte un futuro, una esperanza. Él planeó hacer una nación contigo. Él planeó recuperar el gobierno en la tierra a través tuyo. Por ende, sus planes no son de maldad. Pero entonces, ¿será que pueda ser que tú y yo estemos cerrados y obsesionados y enfocados en que nosotros tenemos la razón y lo estamos haciendo muy bien y es como nosotros decimos y no hay nada equivocado en nuestro proceder, en nuestra manera de pensar y de actuar? Y tal vez el equivocado es Él. O podríamos salir de hoy pensando y rindiéndonos a la evidencia y diciendo, Señor, quiero tener intimidad, quiero ser uno contigo, quiero que me reveles allí en lo íntimo ¿qué es eso que tengo que ordenar conforme a tu diseño, conforme a la plomada que es Cristo, para poder vivir en bendición?
Y el más interesado es el Señor. ¿Por qué? Porque si tú estás ordenado y estás bendecido, estás siendo un receptor y por ende un canal por el cual Él puede bendecir a otros. Recuerda, la promesa fue hecha a Abraham. Te bendeciré y te haré bendición a todas las familias de la tierra. Ese es su plan, esa promesa está vigente hoy. Él te quiere bendecir para hacerte bendición a todas las familias de la tierra. Pero para poderte bendecir, primero tiene que ordenarte. Así que te bendigo. Declaro que esta palabra traerá un shift, un cambio sobrenatural en tu vida. Declaro que esta palabra te llevará en la intimidad a buscarlo, a pasar tiempo con Él, a intimar en su palabra y a pedir la dirección necesaria, la revelación, el entendimiento para vivir conforme a lo que está escrito. Bendiciones y que esta enseñanza del día de hoy provoque un cambio, sea un antes y un después en todo el tema de la unidad. Y que recibas hoy claramente que Dios quiere hacer de ti una nación grande, fuerte, poderosa, que bendiga a las demás naciones de la tierra. Un abrazo para todos. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca.